encuentre algo distinto en las palabras, estoy usando otra versión de la que usted está usando. Si usted tiene ahí la versión que yo voy a usar, pues le va a entender, si no diferente, pero me gustó la versión esta que voy a usar para leer estos versículos. Capítulo 7, versículo 18, vamos a leer. ¿La tienen, hermanos? La lectura, capítulo 7, versículo 18. Leemos entonces la palabra del Señor que dice de la siguiente manera, leemos entonces la palabra del Señor, dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Así hago lo que no quiero. Ya no soy yo quien hace, sino el pecado que habita en mí. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos. Esta porción que hemos leído, quizás para muchos es algo confusa, al menos en cada versión se dice de diferente, la traducción le dice diferente, y esta versión que yo he querido usar, a mí me llamaba la atención y me gustaba la manera como lo traduce esta versión, que dice: ya yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y esta lectura que hemos leído, ¿sabe? A mí me llama la atención el poder leer estos versículos, y porque yo escucho ahora en día y vengo escuchando las nuevas enseñanzas que se vienen levantando, que se vienen escuchando, en la cual vienen enseñando el evangelio. Prácticamente lo cierran todo en el capítulo, más bien el versículo de San Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero dice, ellos toman ese versículo para decir de que Dios ama a todo el mundo tal cual es, que Dios nos ama tal como somos. Dicen tantas enseñanzas que se levantan y dicen: no, Dios te ama como eres. No importa cómo andes, no importa lo que haces, Dios te ama así. No importa si tú te tomas una cerveza, si tú eres homosexual, si tú haces el pecado, no importa, Dios te ama de esa manera. Dios ha amado al mundo de tal manera que Dios te ama así, haciendo el pecado. Pero, y esa es la enseñanza que uno viene escuchando, y uno escucha predicaciones y basan toda su enseñanza en eso, en el hombre, en que Dios está ahí en el hombre, y que no importa cómo viva, no importa cómo se maneje, cómo camine, Dios está ahí siempre, porque Él nos ha amado de tal manera, dicen ellos. O sea que Él nos ama tal cual somos, dicen ellos. Fíjense, y entra en la confusión. La gente dice: no, ya no importa cómo uno viva, Dios nos ama igual porque Él nos amó. Y eso es una gran verdad, que Dios nos ha amado. Pero ¿sabe? Ellos se olvidan de enseñar, y la gente se olvida también de algo tan importante, que fíjense, hermanos, que cuando nosotros hablamos del gran amor de Dios, cuando nosotros hablamos de cómo Dios nos ama a nosotros, también debemos entender cuál es la naturaleza de Dios, cuáles son los atributos de Dios, primeramente para saber de cómo Él nos ama a nosotros, o cómo Dios habita en nosotros, o cómo Dios nos quiere a nosotros. Porque si bien es cierto, si Él nos ama tal cual somos, pero si es cierto eso, debemos entender, ¿verdad?, que los atributos de Dios, fíjense en el Salmo
dice en el capítulo 4, versículo 4, dice, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Destruirá a los que habitan, a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador, y abominará, dice, y abominará a Jehová. Entonces, lo que la palabra de Dios enseña es que en los atributos de Dios, dice que porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Entonces, toda esta enseñanza, todo ese predicar, toda esa manera de enseñar a que no importa cómo uno viva, cómo uno camine en la vida, no importa porque Dios lo ama de esa manera. No importa si usted vive en pecado, pero Dios te ama. La Biblia dice que la naturaleza de Dios no se complace en la maldad. Dios no le agrada el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, fíjense, Pablo en este capítulo 7 del libro de los Romanos, él explica la ley de cómo Dios puso la ley como un método para demostrarle al hombre la condición de pecado que él tenía. Le muestra al hombre cómo era la condición que tenía de pecado. Pero, porque sabe, en la ley le puso el Señor la ley, pero cuando le presenta la ley al hombre, la ley fue como un espejo para mostrarle al hombre la situación y la condición que se encontraba. El hombre se miraba en la ley y miraba que todas las cosas que estaban en la ley eran de la manera que el hombre tenía que caminar, pero nada podía hacer el hombre, porque no había, sabe, en la ley no había la capacidad de poder cumplirla, porque el hombre es pecador, el hombre es hombre de pecado, como dice aquí el apóstol Pablo. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Entonces, él se da cuenta de que en su naturaleza no hay nada bueno que habita. O sea, no podía ser. Su naturaleza lo llevaba al pecado. O sea que nadie puede decir que está limpio delante de Dios si no es Dios el que le limpie su pecado. Porque si la ley le enseñaba, a través de la ley, le enseñaba al hombre tal cual era, tal como él se encontraba, no podía el hombre poder guardar la ley, dice, al menos que el hombre estuviera muerto. La Biblia dice en Romanos 7:18, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. O sea, en nuestra naturaleza uno puede querer buscar de Dios, pero no lo logra hacer, porque hay algo en su adentro que no lo deja, ¿verdad? No lo deja. Entonces, en tanto que la ley de Dios es espiritual, el hombre es carnal, el hombre es mundano. No hay hombre con la capacidad de cumplirla. Por eso todas esas enseñanzas que ahora se dan de que no importa cómo el hombre viva, Dios lo sigue amando de tal manera. No, el hombre, para que Dios lo ame, tiene que apartarse del pecado, tiene que alejarse del pecado para que Dios pueda tener comunión, porque en la naturaleza de Dios, en los atributos de Dios, no habita el pecado. Dice la palabra de Dios, dice, ser santo como yo soy santo, dice el Señor. Entonces el Señor llama a la santidad y que se aparten del pecado. Entonces el hombre, está difícil el poder encontrar, santificarse completamente solo y decir, no, yo lo voy a hacer solo. No, solamente lo puede hacer si busca a Dios. Dice Romanos 6:11, dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que nosotros debemos considerarnos muertos para el pecado. Como dice el capítulo 6, versículo 11, también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para
para Cristo. O sea que nosotros necesitamos cada día morir, considerarnos muertos, porque es la única manera de que nosotros podamos tener la esperanza en el Señor. O sea que toda esa enseñanza que ahora nos enseñan basada en el hombre, porque usted escucha a los predicadores y qué bonito la manera que enseñan ahora, y dicen, le enseñan a uno de una manera que uno se queda convencido cuando escucha esos mensajes psicológicos que le dan a uno, enseñándole de cómo Dios está tan alegre con el hombre. Dios está tan contento con nosotros, que nos ama tal cual somos. Dice, Dios nos ama tal cual somos. No importa si usted va allá al restaurante, se toma una cervecita. Dios nos ama tal cual somos. No importa si usted va a la discoteca y vaya y hace el pecado. No, Dios te ama tal cual sos, porque Dios es amor. Así es el mensaje que ahora se enseña. No importa. Ellos lo llevan a tal manera, hasta un punto de humanizarlo tanto a Dios, que Dios está contento con el pecado. Pero la palabra del Señor enseña otro mensaje. Porque dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado. O sea que nosotros debemos, como dice la palabra del Señor, considerarnos muertos. No existimos. ¿Sabe qué es un muerto, hermano? Un muerto no lo puede estar tocando. Ese no, hermano. Le pueden echar la cerveza encima. Él no reacciona a un muerto. Le pueden mostrar ahí, le pueden mostrar una mujer desnuda y no hace nada porque está muerto. El Señor en su palabra dice que nosotros debemos considerarnos así. Pero el evangelio que ahora se enseña no es ese evangelio, no es el evangelio de que debemos morir, sino que y se habla hasta de los púlpitos. Uno habla bueno, unos hablan ahí de cosas, hermano, que uno se queda asombrado y dice, uno ya han perdido la vergüenza de enseñar, que dice que enseñan que toman cerveza, que van aquí o que están en adulterio, y uno sabe de que están en adulterio y no le da vergüenza, hermano, seguir enseñando la palabra de Dios. Nomás no tocan eso. Hoy hay unos que hoy han perdido tanta la vergüenza que ya lo dicen públicamente. Yo escuchaba un predicador un día de esto que decía, yo no escondo la corona, decía, yo no la escondo, ¿para qué la voy a esconder? Decía, yo ahí la tengo enfrente. Y un predicador famosísimo que predica en vivo, y son cientos de personas, miles de personas que miran sus predicaciones en vivo, enseñando de esa manera. Entonces, para esta gente que enseña de esa manera, o sea, que dice, no, Dios me ama tal cual soy. Dios sabe que yo soy débil y no puedo. Pero Pablo dice, sí, en mi naturaleza, dice, yo sé que en mí, esto es en mí, dice el versículo 18. Esto en mí, en mi carne, no mora el bien, porque dice, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, dice él. O sea, tengo el deseo de quererlo hacer, pero no lo puedo hacer. Pero, ¿sabe? La palabra de Dios no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, sino también nos da los medios de cómo lo podamos hacer. Entonces, pero ¿por qué esta gente enseña de esa manera? Porque a ellos lo que les importa es que la iglesia esté llena. Lo que les importa es que la gente venga a ellos y los tengan como ídolos a ellos, y que y a ellos no les importa decirles las cosas, la verdad, lo que la palabra del Señor enseña. Pero cuando vemos que el Señor pronto se acerca, esa gente se quedará engañada ahí. Esa gente se quedará en sus pecados, pero van a perecer ahí. Porque los que se van a ir con el Señor son los que estén en santidad, ¿verdad? Los que estén, que vivan de acuerdo a la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es santa. Y esos son los que se van a ir con el Señor. Y ahí se quedarán estos predicadores. Porque ellos amaron más el poder ser famosos, que la gente los aplaudiera, que decirles la verdad. Y no le dicen la verdad porque dicen, no, este es el que da, este es el que da el view, este es el que me da dinero. Porque la gente, ahora en día, los predicadores están más empecinados en no solamente en predicar la palabra para poder alcanzar las almas, sino que para encontrar seguidores, porque cada persona que mira sus predicaciones es dinero para ellos.
Tienen sus marcas comerciales de las cuales les entra dinero, miles de dólares. Entonces, si ellos están diciendo la verdad, la gente no los va a seguir, la gente no los va a escuchar. Ya YouTube no les va a pagar, ya Facebook no les va a pagar. Por eso no les dicen la verdad, porque el día que comiencen a decir la verdad, la gente ya no los va a escuchar y van a perder esos miles de dólares que les entran. Entonces, por eso ellos no dicen la verdad de que cómo Dios quiere que el hombre sea. De la misma manera como en la ley decía cómo se debía manejar el hombre, y era como el espejo para que el hombre se mirara que era pecador y que nada bueno había en él. El evangelio del Señor es igual, porque el evangelio del Cristo es espiritual, mas nosotros somos carnales, ¿verdad? Entonces, nosotros siendo carnales, es difícil el poder cumplirlo, es difícil poder llevarlo, pero fíjense, la diferencia entre la ley y el evangelio es que ahora en día Dios no solo ha expresado sus exigencias con uno, porque imagínense cuando el Señor le dijo a los discípulos, cuando Él comenzó a enseñar de la manera que comenzó a enseñar, los discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Porque es difícil llevar la palabra y hay muchos no enseñan de la manera que se debe enseñar, porque dice, ¿quién nos va a seguir? ¿Quién va a venir a nosotros? Porque ellos piensan que nadie puede cumplir la palabra a perfección. Sí, nosotros no podemos. Nuestra naturaleza no tiene la capacidad de cumplir ni la ley, ni poder cumplir el evangelio del Señor. Pero Dios en su gran misericordia, Él ha dejado un método por el cual nosotros podemos alcanzar y poder llevar esa palabra. Cómo poder llevar la santidad del Señor. Y encontramos ahí, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice que así el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea que nosotros podemos decir, y el mundo también puede decir, no, ¿cómo puede ser fiel al Señor? ¿Cómo podemos servirle a Dios si nuestra naturaleza no puede servir a Dios? Porque así como Dios, tiene sus exigencias, como Dios tiene su manera de que quiere que el hombre sea, y alguien puede decir, no se puede. Pero aquí dice que nosotros, el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿sí entienden esa palabra? Ese espíritu que hizo que el cuerpo muerto del Señor, que se levantara, ese mismo cuerpo ese mismo espíritu que hizo que levantara al Señor Jesús, ese mismo espíritu mora en nosotros. Yo sé, si nosotros estamos muertos, al mundo, ese mismo espíritu puede hacer que nosotros podamos llevar una vida agradable delante de Dios. Entonces estos hombres y estos enseñadores, estos que predican de esa manera, piensan que es imposible poder vivir bien con Dios, y que por eso hay que vivir como sea, porque Dios sabe que Él nos debe de amar, porque sabe que somos débiles. No, Dios por eso ha dejado un medio, ha dejado el Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar, el que dijo, Él los guiará a toda verdad. O sea que el Espíritu Santo está ahí, y el Espíritu Santo tiene tanto poder que así como levantó de los muertos al Señor Jesús, ese mismo puede levantarnos a nosotros, nos puede ayudar, ese tiene poder para ayudar al pecador. Es decir, no, es que yo no puedo, hermano, es que yo no puedo dejar esto. El Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba, ese mismo Espíritu mora en nosotros y nos puede quitar de eso, hermano, de los deseos carnales. De hecho, dice el versículo 19 que leíamos, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, el cuerpo sí, dice, yo quiero hacer el bien, pero la carne me dice que no. O sea, como una lucha interna, ¿verdad? Entre lo espiritual y lo material, carnal, mundano que hay en nosotros. O sea, sí, hay una lucha, una lucha grande que está. Una lucha grave que está ahí, hermanos, una batalla que hay ahí. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, ese mora en nosotros. Dice, el que levantó los muertos
dice, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea que no hay para donde nosotros podamos decir, no, es que no puedo. Mire, déjese llevar por el Espíritu Santo. Déjese que sea Él el que haga la obra. Sabe que la provisión de Dios para auxiliarnos es el Espíritu Santo. Amén. O sea que cuando usted está en la lucha interna, como Pablo dice dice, de hecho que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea que como diciendo que esa lucha interna, o sea, Dios sabe que tenemos esa lucha. Dios sabe que tenemos ese problema en nuestra carne. Dios sabe que tenemos esa lucha carnal en nosotros, arraigada, que duerme con nosotros. Cuando dice que nos cuidemos de la que duerme a nuestro lado, no es la esposa, ¿verdad? No es el esposo, es nuestra carne que la tenemos ahí con nosotros, esa lucha. Pero Dios no solamente nos pide que seamos santos, sino que Él dio la provisión para auxiliarnos. Tenemos a alguien que nos puede ayudar, pues. Es alguien que nos podemos aferrar a Él y que nos puede auxiliar, y es el Espíritu Santo. Porque el versículo del capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice la palabra del Señor. O sea que nosotros tenemos esa esperanza. Que si vivimos, o sea, nosotros tenemos esas dos naturalezas. Si nosotros estamos alimentando más una naturaleza, pues claramente nos va a ganar, ¿verdad? Es como en la balanza. Si le estamos poniendo más a un lado, pues la balanza se va a inclinar a eso. Pero si estamos alimentando lo interior, el que se alimenta de la palabra de Dios, el que se alimenta de la lectura de la palabra de Dios, de la búsqueda de la oración, de la alabanza, si estamos alimentando eso, nuestro hombre interior estará fuerte. Porque dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Por eso estos hombres que enseñan esa enseñanza, esa nueva enseñanza que hay, pues sí, viven conforme a la carne. Dice que si viven conforme a la carne, van a morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, nuestra esperanza debe ser que queremos vivir, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a vivir? Bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayudará a vencer los impulsos carnales. El cristiano no está solo en esta lucha. Dicen amén a eso, hermano. O sea que el cristiano no está solo en esta lucha. Es decir, el Señor se fue y nos dejó solos y nosotros vivimos en nuestra carne y nos vamos a morir ahí con nuestras luchas, con nuestras debilidades. No, el cristiano no está solo. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer los impulsos carnales. O sea que no estamos solos. Cristo nos dio ese medio que tenemos para cual aferrarnos a Él, pero tenemos que alimentar el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo también se entristece. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que está en ti, porque sabe, Timoteo, aun cuando él era predicador, era un pastor de una iglesia, porque eso no quiere decir que el pastor, porque es pastor, no se va a pagar también. Si deja de alimentar al Espíritu Santo, se apagará el fuego. Se apagará ese fuego que hay. Por eso el apóstol decía, aviva el fuego que está en ti. Porque no podemos estar cada día echándole como, bueno, aquí ya no tenemos esas hornillas de brasa, ¿verdad? De leña que le metía. Cuando dejaba de meterle la leña, se apagaba, ¿verdad? Ahora ya no hay de esas, pero se apagaba cuando dejaba de meterle leña. A la brasa se iba apagando. Así también se va apagando el Espíritu Santo conforme nosotros vamos perdiendo, vamos alejando, nos vamos dejando la lectura de la palabra de Dios, nos vamos alejando de la oración, de la alabanza, nos vamos alejando de todo eso. El Espíritu Santo va muriéndose y el hombre carnal se va apoderando de esa humanidad, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Por eso necesitamos nosotros vivir en la unción del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 3:1, dice el apóstol Pablo, dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. O sea que él le dice, porque ellos estaban viviendo de una manera en la carne, entonces yo no les podía hablar
espirituales porque ustedes estaban en la carne. O sea, nosotros debemos saber de que debemos vivir en esta vida, no debemos vivir solos. Y él no nos ha dejado solos. El Señor dijo, no los voy a dejar huérfanos. Les dejaré el consolador, el cual los guiará toda verdad. O sea que si un día usted se siente solo, no, yo estoy en esta lucha solo. No, hermano. No, hermana, no estamos solos. El Señor dejó al Espíritu Santo. Ahí depende de nosotros cómo. ¿Cuál estamos alimentando? Hablamos con el Espíritu Santo, leemos su palabra. ¿Cuánto tiempo dedicamos en la semana? No lo voy a decir al día, ¿verdad? A la semana. Si usted no tiene tiempo, hermanos, siempre escuche algo, hermano, aunque sea en YouTube, un pasaje de la porción del día. Haga algo, hermano, que se alimente a su hombre interior, o escuche la palabra. Al menos en mi caso, yo soy de predicaciones. Yo puedo estar escuchando todo el día, puedo escuchar horas de predicaciones, y esa es mi manera, o leyendo la palabra de Dios, es mi alimento. El día que lo dejo de ser, es el día que yo me comienzo a sentir abandonado, me comienzo a sentir solo. Pero muchas personas o algunos temen entregarse a Cristo por temor a que se consideran incapaces de cumplir la palabra de Dios. Porque piensan que esto solamente es de cumplir la palabra de Dios. Es decir, es que es difícil cumplir la palabra de Dios. Sí, es difícil. Pero la gente no se da cuenta que el Señor no solamente nos pone ahí a que le seamos fieles, sino que Él nos da el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. ¿O no sintió el Espíritu Santo antes de venir, hermano? Que le decía, vaya a escuchar la palabra, que ve. Y muchos escucharon la voz del Espíritu Santo, pero no le hicieron caso. Hicieron más caso a la carne. Hicieron más caso a que estaba lloviendo, a que está frío. Dijeron, no, ¿para qué voy a ir si está haciendo frío? ¿Para qué voy a ir si ya está lloviendo? Y escucharon a la carne, y esa lucha ¿quién la ganó? La ganó la carne. Entonces, pero Dios quiere que nosotros, el Espíritu Santo, sea nuestro guía. Muchos de los que han caído, porque muchos han caído en pecado, fue porque dejaron al Espíritu Santo, dejaron de ser llenos del Espíritu Santo, y por eso cayeron en pecado, porque dejaron de ser llenos, dejaron que el Espíritu Santo se apagara, y así ellos se alejaron del Señor. Pero dice Colosenses 3:5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es lo que la palabra del Señor dice, haced morir lo terrenal en vosotros. O sea que es necesario hacer morir lo terrenal. Eso es lo que la palabra de Dios dice. O sea que todas aquellas enseñanzas de los hombres predicadores de este tiempo, de este siglo, que dicen que Dios nos ama tal cual somos, no importa si hacemos el pecado, si vivimos como vivimos, que Dios nos sigue amando. No, ¿verdad? El Señor lo que dice que nosotros necesitamos, hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, dice Colosenses 3:5. O sea que nosotros necesitamos hacer morir todo eso. Pero ¿cómo lo vamos a hacer morir? A través del Espíritu Santo. A través de cómo nosotros nos manejemos delante de Él, nosotros podremos hacer morir eso en nosotros, ¿verdad? Porque necesitamos morir cada día. Dios da la gracia para dirigirse con prudencia en la vida. ¿Sabe? A través del Espíritu Santo nosotros podemos dirigirnos con prudencia en la vida. El Espíritu Santo es el que nos guía en cada momento de la tentación. ¿Sabe? Si nosotros somos tentados, hermano, pero si estamos bajo la guianza del Espíritu Santo, Él nos ayudará. En el momento de la tentación, en el momento de la debilidad, podemos ser guiados. Dice 8:14 de Romanos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea que nosotros somos guiados. Cuando estemos en la tentación, seremos guiados, como fue guiado el mismo José, ¿verdad? Cuando el momento que estuvo en la tentación, el momento de la prueba, fue guiado a correr, a dejar la ropa si era posible y correrse del pecado. Pero necesitamos nosotros el poder ser guiados, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, no aquel que cede, ¿verdad? No aquel que dice, no, es que Dios me ama tal cual soy. Él sabe que yo soy débil y que la carne es débil, dicen muchos, ¿verdad? Es que Dios sabe que yo soy débil, que la carne es débil.
No, hermano, los que son guiados, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Dicen amén a eso, hermano. Es que eso es somos guiados. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Señor? Yo quiero ser guiado cada día por la presencia de Dios. Es difícil, sí, es difícil, pero no estamos solos. En esta lucha, en esta guerra, no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios nos ha dejado para que Él vaya delante de nosotros, Él vaya con nosotros, pero de acuerdo a cómo nosotros estemos alimentando, si ya se está apagando el Espíritu Santo, pues sí, ¿verdad? Ya no vamos a poder vencer, no vamos a poder vencer el momento de la tentación. Pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, nosotros, hermanos, tenemos esa esperanza. El Espíritu Santo da testimonio de nuestra adopción. Hemos sido adoptados. ¿Sabe? Una de las cosas grandes y cómo el enemigo, digamos, a veces nos ataca y cómo la manera que el Espíritu Santo nos ayuda a vencer es porque, ¿sabe? El problema grande del cristiano y desde el momento que comienza a fallar es cuando comienza a sentirse inseguro de la salvación. Allí comienza el diablo a atacarlo y la carne, hermano, a atacarnos a nosotros cuando comenzamos a no tener seguridad de la salvación. Y es allí la lucha del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos da la seguridad de nuestra salvación. Pero la carne y el mismo enemigo nos pone en duda. Dice, no, si no son nada, si tú no puedes, si mira cuántos han caído, si aquel era mejor que tú y mira cayó, mira aquel hizo esto, tú vas a caer, pronto vas a caer. Entonces, pero lo que el Espíritu Santo hace es darnos la seguridad de nuestra salvación que tenemos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos asegura de que somos hijos de Él, que hemos sido adoptados. Y fíjense, hermanos, que esta nueva enseñanza que existe ahora es de que usted es hijo de Dios, por lo tanto, Dios lo ama como es. No importa lo que usted haga, Dios lo ama así porque usted es hijo de Dios. Pero la Biblia dice que somos adoptados. Nosotros somos adoptados. Entonces, pero aun cuando somos adoptados, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Capítulo 8, versículo 16 de Romanos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, hemos tomado esa adopción de Él. Por lo tanto, esa seguridad de la salvación que tenemos es lo que nos hace vencer el pecado, nos hace vencer la tentación, porque el Espíritu Santo va delante de nosotros. Imagínense cómo el mundo, fíjense, el mundo ya sabemos la condición que vive. El hombre vive en el pecado, pero la nueva enseñanza que dice que no importa cómo usted viva, que Dios sabe que usted es humano y que usted siga así como está. Qué difícil, ¿verdad? Que poder mirar que a través de la palabra de Dios nos enseña que sabemos que nuestra humanidad no es fácil. Porque dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien hace, sino el pecado que habita en mí. O sea, el pecado está ahí en nosotros, no se ha ido. Pero como dijo Martín Lutero, dijo unas palabras, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. No podemos evitar que las aves, los pájaros vuelen en nuestra cabeza. Pero sí, eso no es inevitable. Pero sí podemos evitar que esas aves o esos pájaros hagan nido en nuestra cabeza. O sea, hay cosas que vienen a nuestra vida, hay tentaciones que vienen a nuestra vida, hay pensamientos que vienen a nuestra vida. Pero eso es normal por nuestra naturaleza. Pero sabe, hermano, no podemos permitir que esas hagan el nido, se queden ahí en nuestra vida. Pueden pasar ahí los pensamientos malos, pueden pasar los pensamientos, esa tentación puede pasar ahí. Eso es indudable que vengan a nuestra vida, o sea, van a pasar a nuestra vida. Pero nosotros no podemos permitir darle atención a eso, sino que alimentar a nuestro hombre interior, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, a través de la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé cómo es la manera que nosotros buscamos al Señor. Tenemos que tener un método, tenemos que tener una manera de búsqueda para con Dios, abrazarnos a las promesas de Dios, porque si el Espíritu Santo
está en nosotros, ese Espíritu Santo que levantó, como dice la palabra de Dios, ese mismo Espíritu que levantó, que tuvo poder para levantar a un muerto, ese mismo el que está en nosotros. O sea, el Espíritu Santo tiene poder, ¿verdad? Para ayudarnos. Así que, hermanos, no hay tentación que no podamos vencerla con el Espíritu Santo, pero necesario es, necesitamos nosotros ir a alimentarnos y saber que el Espíritu Santo nos da la seguridad de que somos hijos de Él, que hemos sido adoptados por su grande amor. Él está ahí y podemos vencerle cada día. Es una lucha todo los días, pero de acuerdo a lo que usted está alimentando más, ¿verdad? A lo que usted está llenando más. Sus pensamientos ahí, está usted diciendo que no, que quizás no puede, que no va a poder, que ya voy a caer, quizás ya voy a caer. Entonces, no, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo está ahí dando testimonio que somos salvos y que por Él nos santifica, y como dice aquí, que así como vivificó al Señor, así también a nosotros. Ese mismo Espíritu es que aquel que haya muerto antes del arrebatamiento de la iglesia, ese mismo Espíritu el que levantará ese cuerpo del polvo de la tierra, ese mismo Espíritu el que cuando venga el Señor en las nubes hará que el cuerpo de nosotros sea transformado para ser llevado con el Señor. O sea que esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza que tenemos para con Dios. Por eso es importante y necesario. Y no escuchar a eso, hermano, de que ahora se ha levantado, porque toda esa falsa enseñanza, toda esa apostasía que existe, esos son los que el diablo ha usado, porque el diablo sabe que el mundo lo tiene ahí, pero el diablo no se queda ahí. El diablo quiere también a que aquellos creyentes que ya están con el Señor sean arrastrados por el pecado, y sean arrastrados por estos falsos líderes para que no vivan en santidad, sin entender, y enseñan que ellos solamente se han quedado en San Juan 3:16, pero no han entendido la naturaleza y los atributos de Dios, que es santo, ¿verdad? Que es 3 veces santo, y como dice el Salmo, que dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Eso es lo que dice, no se complace en lo malo. El malo no habitará junto a ti, dice el Salmo 4, versículo 4, dice, el malo no habitará junto a él. O sea que, pero Él no solamente dijo eso, Él le ha dado el Espíritu Santo para que Él nos ayude, para poder vencer las obras de la carne. Aunque cuando nuestra carne diga, como el apóstol Pablo está diciendo aquí, yo no puedo, mi carne no puede, yo quiero hacer lo bueno y no me deja la carne. Sí, eso es lo que la carne no quiere, pero el Señor nos dio del medio necesario, nos dio de dónde agarrarnos, pues. Él nos dijo cómo podíamos hacer para ser ayudados, y es a través del Espíritu Santo. Así que, hermano, no hay por qué nosotros decir, ay, hermano, es que ya no voy a seguir porque yo no encuentro ayuda. El Espíritu Santo está en usted. Desde el momento que usted recibió al Señor, el Espíritu Santo vino a morar con usted. Y ahí está. Él lo estará guiando. Él sabe, yo no puedo entenderlo. Yo no sé lo que usted vive. Yo no sé lo que usted padece. Yo no sé cuál es su tribulación. No sé cuál es su debilidad. Pero el Espíritu Santo sí, porque Él está ahí con usted. Él sabe cuando usted está en esa lucha. Y Él sabe y Él le pone la manera que usted debe vencer esa tentación. Él le está diciendo. Así que esa es la oportunidad que Dios nos da. Que nosotros podamos decirle al Espíritu Santo y entender que Él nos da la esperanza de que somos sus hijos, de que hemos sido adoptados para poder ser salvos por su gracia. Él nos ha dado la seguridad de nuestra salvación. Por eso el Espíritu Santo estará ahí siempre con nosotros. Ahí depende de usted a quién quiere escuchar, a la voz del enemigo, la voz de la carne, o al Espíritu Santo que está ahí siempre consolándolo y ayudándolo en el momento difícil de la tentación. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos, en esta hora. Y vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y si usted quizás puede pensar que quizás Dios no tiene cuidado de usted, Dios no tiene cuidado de su vida, pero Él sí está cuidando, porque Él ha dado el Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos ministre, para que Él nos llene, para que Él esté ahí en el momento más difícil quizás de la tentación, en el momento más difícil de la tribulación en nuestra vida, en el momento de lucha. Ahí está el Espíritu Santo obrando en nuestra vida.
En esta hora, si usted está pasando un momento difícil, quizás de tentación, solamente dígale: Espíritu Santo, yo sé que tú estás en mí. Tú moras en mí. Ayúdame a poder sentir que he sido perdonado, he sido limpiado. Porque ahí entra la duda, pensando que no hemos sido limpios, que no hemos sido limpiados de nuestra maldad. Si hay alguien en medio nuestro, o de aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, que le hayan fallado al Señor, es el momento que puede decirle: Señor, perdóname, ayúdame. Quizás este evangelio que le han presentado no es el que en verdad la palabra de Dios enseña. El Señor quiere que seamos santos, que nos santifiquemos, y la única manera de ser santos es que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, que seamos perdonados primeramente de nuestros pecados, para que nos guíe cada día en momento de la tentación. Ahí en medio nuestro podemos orar por usted. Okay, vamos a orar. Ahí quédate, solamente ahí vamos a orar. Si hay alguna otra persona que quiera dar su vida al Señor, quiera reconciliarse, bueno, vamos a orar. Ponte de pie ahí y ahí vamos a orar. Vamos a decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque le concedes el privilegio, Señor, de poder, Dios mío, ser ayudado en este momento. Perdona sus pecados, Señor. Lávalo en tu sangre preciosa, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, Señor. Tú eres, Señor, el que perdona de pecados, Señor. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, Señor amado, tú sabes, Señor, que tu hijo te ha fallado, Señor. Tú sabes, Señor amado, que él ha sido tentado, Señor, por la carne, pero tú eres el único justo, Señor, el que puedes ayudar, Señor. Perdona sus pecados, límpialo, Señor amado, lávalo en tu sangre preciosa, Señor. Dios mío, que tú seas a través de tu Espíritu Santo, Señor, dándole la seguridad de la salvación, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú has muerto por él, Señor. Y así por todos nosotros, Señor, que seamos limpiados, Señor, de nuestra maldad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.